Bien, muchas gracias. Buenas tardes, porque tardes es, desde luego. La verdad es que hoy estamos en un momento histórico, tanto para la Fundación como para el Valencia. La Fundación ha acordado por 17 votos a favor y 2 en contra, pues ha tomado un acuerdo de enajenar las acciones a favor de la compañía Meriton, condicionada a una serie de circunstancias que luego detallaré. Yo creo que es un acuerdo, como he dicho, fundamental e histórico. Entra a formar parte del accionariado del Valencia una persona de reconocido prestigio internacional, con un montón de garantías y un currículum espectacular que lo podemos contrastar en cualquier página web y en cualquier sitio que consultemos relativo a su talante personal, su fortuna, su capacidad de cumplir los compromisos que asume, etcétera, etcétera. Como he dicho, la votación se ha zanjado con 17 votos a favor y 2 en contra. La Generalitat, en su primer momento, pues también tenía algún tipo de reticencia porque entendía que alguna cláusula no era asumible, pero la Generalitat, bueno, se ha resuelto a su favor. Modificamos la cláusula y al final se ha sumado la votación. Bien, ¿cómo se ha producido y cómo se ha desarrollado esta larga mañana? Bueno, pues en primer lugar ha venido el representante de Meriton. Era muy importante para nosotros que viniera, porque al fin y al cabo era ponerle cara y ojos al proyecto. Era que una persona del staff directo de Peter Lim, que además se va a comprometer con la gestión futura del Valencia, nos contara en qué consiste su proyecto, qué cosas quiere para el Valencia, qué cosas quiere para la Fundación, qué está dispuesto a asumir, etcétera, etcétera. El patronato entendió que era fundamental que en esta reunión y en esta convocatoria estuviera la representación de Mérito para contarnos todas estas cosas y aclararnos cuantas dudas tuviéramos. Bien, ¿qué ha hecho? Pues bueno, ha hecho lo que ya más o menos podíamos imaginarnos que iba a hacer. En primer lugar, se ha comprometido en completar y terminar la transacción lo antes posible. En cualquier caso, solamente se podrá terminar y firmar cuando las dos partes estén de acuerdo. Él puede tener intención de terminarla rápidamente, pero la otra parte también tiene que tenerla. En segundo lugar, se ha comprometido a que va a reconstruir el club, que lo va a capitalizar deportivamente, de que va a aportar los recursos necesarios para hacer un club fuerte, competitivo. Hemos incluso bromeado sobre la posibilidad de organizar la Champions y ganar la final. Alguno lo ha recordado. O sea que ha sido un tono muy distendido, muy relajado. Siempre el señor King es una persona muy agradable, muy afable, muy asequible. Es la persona que se va a encargar del seguimiento del Valencia en el futuro, además, ¿no? Por lo tanto, él ha puesto como ejemplos de cuál es su deseo de construir este nuevo club las 2 cesiones que ha hecho de una forma gratuita, de una forma generosa, porque todavía no es propietario, y bueno, pues que son Andrés Gómez y Rodrigo, como todo el mundo sabemos, y que está dispuesto a continuar en este proceso. El tercer compromiso explícito que ha dicho es la terminación del estadio, del Mestalla, del nuevo Mestalla, antes del centenario del Valencia. Lo ha dicho expresamente, será el mejor estadio posible, con todas las referencias que necesita un club del prestigio y de la historia del Valencia. En cuarto lugar, ha puesto como ejemplo de su compromiso con el futuro del Valencia la forma en la que todos sus asesores jurídicos, hay que pensar que tiene un equipo muy importante de asesores jurídicos en Madrid y en Valencia, analizando las cuentas, estudiando los problemas jurídicos, etcétera, etcétera, la forma en la que están ayudando a resolver todos estos temas jurídicos. Esto es un tema que parece baladí, pero frente a los escasos avances que había habido en gestiones anteriores para resolver temas históricos como puede ser New Cobalt o puede ser Porchinos o otros problemas, pues en este plazo breve de mes y pico desde que se está negociando la firma del contrato, los abogados de Meriton, que hay que recordar que son los mejores bufetes internacionales en temas deportivos,
están ayudando sustancialmente a Valencia a subsanar todos estos problemas y reducir el impacto hipotético que podría tener en el club en el futuro. Y todo lo está haciendo, obviamente, sin cobrar por ello, como muestra de su compromiso con el Valencia y del futuro. Y también ha insistido en repetidas ocasiones en respetar todo el patrimonio histórico y toda la historia del Valencia y apoyar no solo al Valencia, sino a la ciudad de Valencia. Y esto también es importante. Un compromiso con la comunidad y para solucionar aspectos sociales del club y de la ciudad. Esto es clave, que lo entendamos. Y va a hacer determinadas actuaciones que en su momento irá él desvelando a lo largo del tiempo. Todos estos compromisos, que lo ha explicado tranquilamente y desgajándolos uno a uno, han sido grabados y ante notario, porque había una notaria para tomarla que había estado en las restantes reuniones, se han grabado y se van a adjuntar al acta como compromisos de Meriton con el Valencia y con la ciudad de Valencia. Son compromisos grabados que se adjuntan ante notario. El siguiente, ha habido un proceso de debate posterior. Los patronos han preguntado muchísimas cosas, todas aquellas que entendían que podía afectar a la marcha del club, de la fundación. Se ha respondido, todo esto está grabado. Y una vez terminado con la intervención de Meriton, pues hemos pasado a la intervención de Price. Price tenía la responsabilidad de presentarnos desde la perspectiva de una auditora de prestigio cómo quedaban las condiciones del nuevo contrato que había presentado Meriton. El acuerdo es incompleto. Lo que se ha presentado es simplemente el pacto que va a firmar Meriton con la Fundación, pero obviamente está sin cerrar, por ejemplo, el acuerdo que Meriton va a firmar con Bankia. Por lo tanto, todos los condicionantes que puedan incluirse en ese acuerdo no están en el nuestro, como es lógico. Por otro lado, tampoco es absolutamente imprescindible. Hay que pensar que lo que hace la Fundación hoy es vender las acciones. Solo vende las acciones. Solo. Lo que pasa es que la Fundación asumió el compromiso de velar porque la venta de esas acciones llevase incorporado una serie de compromisos para construir el mejor Valencia posible. Pero es un compromiso adicional. La transacción mercantil solo es la venta de acciones. Los otros son compromisos asumidos. ¿Por qué? Porque desde la Fundación queríamos no venderle al que más dinero nos diera, sino al que mejor proyecto deportivo, social, cultural, etcétera, etcétera, tuviese para la ciudad. No solo la parte económica, sino la otra. Y eso estaba en todos los pliegos de condiciones que nosotros pusimos desde el primer día. Price ha explicado muchas cosas. Ha explicado, por ejemplo, que en el acuerdo que se ha aprobado hoy estaban todas las líneas rojas que nosotros entendíamos debían estar y que si no, nosotros no firmábamos. Estaba el acabar el estadio, estaba el pagar la deuda con el ayuntamiento. No se expresa así puntualmente, pero está recogido con las otras deudas que no hacen ninguna quita y se paga, por lo tanto, íntegramente. Los 100 millones que se iba a pagar en la Fundación para solucionar todo su tema de endeudamiento, el aval y el repago al IBF, el reconocimiento del resto de deudas, se mantienen las señas de identidad, etcétera, etcétera. Estaban, por lo tanto, como si dijéramos, todas las líneas rojas que la Fundación había trazado y están recogidas tanto la mayor parte, casi todas ellas, en el contrato y algunas en sus manifestaciones verbales posteriores. Se le ha preguntado por parte de los patronos a Price muchas cosas fundamentales para la toma de decisiones. Por ejemplo, ¿usted piensa que este es un buen acuerdo? Y tajantemente Price ha dicho sí. ¿Usted piensa que este acuerdo es igual o similar a los anteriores o ha cambiado tanto que no se debería aprobar por la Fundación? Y tajantemente han vuelto a decir que sí que hay que aprobarlo, porque entienden que lo esencial está. Lo esencial está. ¿En qué diverge este acuerdo respecto al anterior? Muy importante. ¿Cuáles son las divergencias? Obviamente hay muchas. De hecho, no son comparables, son dos cosas distintas. ¿Por qué? No son comparables porque este acuerdo ha pasado muchos filtros. Por ejemplo, el filtro de Bankia.
El filtro de Bankia, que Bankia ha impuesto sus condiciones, al fin y al cabo es la parte a la que se le debe la mayor parte de la deuda financiera que tiene el Valencia y por lo tanto el Bankia ha puesto sus condiciones. Entonces, este acuerdo, suponiendo que se cierre así, no es igual al anterior. El anterior tenía una quita de 106 millones de euros. En este caso no hay ninguna quita, hay un reconocimiento total de la deuda. Total. Ahí tenéis una divergencia fundamental, pero hay otras muchas. Por lo tanto, no son acuerdos comparables. Había que aprobar este nuevo acuerdo. Había que aprobar porque no eran comparables, no era continuación uno del otro. Entonces, el país expresamente ha dicho que, a pesar de las divergencias, entendía que era un buen acuerdo y probablemente el mejor para el Valencia y para la Fundación. Bien. Después de también un debate y amplias intervenciones y comentarios puntuales, he hecho un pequeño informe por mi parte, muy breve. Bueno, no tan breve, pero en fin. Pero bueno, vamos a dejarlo así, en breve, ¿no? He hecho una referencia un poco a por qué estábamos donde estábamos, la historia, por qué nos eligieron, qué ha sucedido a lo largo de esta historia de año y medio desde el 4 de abril, una breve historia, aunque había muchas cosas que contar. Y, a continuación, me he centrado en cosas puntuales, que me parecía que eran fundamentales para el patronato. Por ejemplo, ¿cuáles eran las razones que a la Comisión Ejecutiva del Patronato nos habían impulsado a convocar este patronato y hacer una aprobación condicionada? Está claro qué razones había. Las hemos explicado con mucho detalle. Otro tema que me he detenido fundamentalmente, porque me ha parecido importantísimo, en explicar la figura de Peter Lynn. ¿Por qué? Bueno, porque da la sensación, cuando lees determinados medios o oyes determinados comentarios, que Peter Lynn es un arribista recién llegado por aquí. Pero claro, Peter Lynn es una persona de conocidísimo prestigio internacional, con un reconocimiento en todas las redes sociales y en todos los foros internacionales tremendo, que va a aportar muchísimas cosas para el Valencia. Sorprende que le digan que no tiene, a lo mejor, garantías suficientes. Es verdad que solo tiene 2,4 billones de billions americanos, 2.400 millones de dólares. Es posible que eso sea insuficiente garantía, es posible, no lo sé. Para mí es suficiente, Pero además de esas pequeñas cosas sin importancia, para mí hay un tema que sí merece la pena resaltar. Y es que no es que está en el puesto 700 de la lista Forbes por riqueza financiera, que ya es importante, sino que está en la lista, en el puesto 49, de las personas que más dinero han dado para donaciones, obras benéficas, temas deportivos, becas, sponsorizaciones escolares, etcétera, etcétera. Y ha dado en los últimos 6 años la cifra de 16 millones de euros. Bien, perdón, de dólares. Perdón, a lo mejor a la gente eso dice, bueno, ¿a mí qué me importa? Pues a mí curiosamente me importa, porque yo prefiero tener un comprador con este perfil que otro comprador que tenga 60 y tantas causas judiciales abiertas, o otro comprador que solamente intente hacer una operación inmobiliaria. ¿Qué queréis que le haga? Tengo debilidad, ya me estoy haciendo mayor, y a lo mejor resulta que estas cosas sí que me importan mucho más que las otras, curiosamente. Dado ya que tiene, obviamente, desde mi perspectiva, tiene capacidad financiera para responder a todo lo que se le está pidiendo, claro. Eso es condición sine qua non. Bien, he hablado de muchas más cosas, como os podéis imaginar, que no las voy a reproducir aquí, y al final había 2 temas de cierre. El primero es quién firmaba los acuerdos. Entonces, bueno, pues ha habido debate porque, lógicamente, pues es un proceso que a nadie le gusta aceptar y, bueno, pues en el patronato al final hemos quedado que habría 2 personas, que son los 2 vicepresidentes que están a mi derecha y mi izquierda, Salvador Vedel y José Luis Zaragosí, que harían la firma, y luego serían otros 2 personas del resto del patronato que o bien les acompañarían también para firmar o bien actuarían de suplentes, que son Luis Martí y Salvador Navarro, perdón. Con lo cual son los 4, ¿de acuerdo? Bien, me hubiera gustado que hubiera alguna representación
institucional, me hubiera gustado, pero bueno, parece ser que había bastantes imponderables que aparentemente impedían su presencia. Y finalmente, como a mí me gusta cumplir con mi palabra, pues en ruegos y preguntas he presentado mi dimisión. Pero como aquí todo es condicionado, pues también he presentado una dimisión condicionada, como no podía ser de otra forma. ¿Condicionada a qué? A que se firme, porque si no, imaginaros que podríamos llegar a una situación muy compleja si al final no se firma y tal, y bueno, tampoco hubiera pasado nada. Otro lo hubiera hecho mejor que yo, casi seguro. Entonces, moraleja. Se ha presentado la dimisión y entonces, bueno, pues en su momento, cuando se firme el acuerdo, se le pondrá la fecha. Ya vigilaré yo que se pone la fecha adecuada. Y con eso hemos terminado el proceso. Ha sido muy satisfactorio, ha sido largo, pero se ha debatido con mucha transparencia, con mucha claridad, todos los problemas que podían afectar al Valencia y a la Fundación. Creo sinceramente que es el mejor acuerdo, pienso y comparto totalmente las opiniones de Price, es el mejor acuerdo. Si yo tuviera que calificar las personas más beneficiadas con este acuerdo, yo diría que la más beneficiada con muchísima diferencia es Bankia. ¿Por qué? Porque cobra todo, cuando ni en sus mejores sueños de una noche de verano podían imaginarse que iban a recibir ese dinero por parte de un inversor. Dicho por ellos mismos a mí personalmente. Primera cosa. El segundo colectivo más beneficiado, sin lugar a dudas, es el Valencia Club de Fútbol. ¿Por qué? Porque le da estabilidad, le da solvencia, puede capitalizar el club. En vez de ser vendedores netos, vamos a pasar a ser compradores netos. Vamos a tener un equipo champion seguro. Y vamos a terminar el estadio y vamos a ver todos y cumplir todos esos sueños que los valencianistas tenemos desde hace muchísimo tiempo y que han estado parados. ¿Por qué? Porque al final la economía es la que manda. Y con esta inversión y con este inversor y con sus compromisos personales, ese escenario queda despejado. Por lo tanto, la mejor noticia que podríamos tener para el Valencia. Y si alguien piensa que lo contrario, que lo diga. Me parece muy bien, pero que lo diga con cifras y por qué. Con cifras, a ser posible, porque opinar opinamos todos, pero con cifras ya resulta más complicado. Y el tercero más beneficiado es obviamente la Fundación. La Fundación se libera de la deuda, paga todos los compromisos que tiene, se queda, bueno, como la Fundación para los objetivos fundacionales que se le dieron en su momento. Cantera, elementos deportivos, sociales, secciones deportivas, etcétera, etcétera, ¿no? Que es para lo que realmente tenía que haber sido destinada siempre esta fundación y no para ser el propietario del 70% del club, sobre todo cuando no tenía dinero para pagarlo. Si hubiera tenido dinero, pues a lo mejor. Y ese ha sido un poco la evolución de la reunión de esta mañana. Satisfacción, de verdad, por todos, por haber alcanzado un acuerdo fundamental para el Valencia y para la Fundación. Muy bien, vamos a comenzar el turno de preguntas. Por favor, recordad decir el medio, vuestro nombre. Sé que es difícil, pero una pregunta cada vez que tengáis el micro, por favor. ¿Levantáis la mano? Os lo doy ya entendido, ¿de acuerdo? Señor Martínez, buenas tardes. Juan Carlos Viana, de las Provincias. Con el trabajo hecho ya por parte de la Fundación, que ha votado el sí a que continúe el proceso de venta, evidentemente quedan los dos capítulos siguientes para que se cierre esa venta, que es el acuerdo entre Meriton y Bankia y la solución de Porchinos. ¿Tienen alguna fecha establecida, o el representante de Meriton les ha dado una fecha establecida para esas dos contingencias? Y es una pregunta paralela porque hoy se ha conocido que esas dos contingencias pueden convertirse en tres. Me gustaría que ustedes me dieran su opinión sobre la decisión de los señores Llorente, Piles y Gómez de pedirle al juez de instrucción que está investigando la querella que interpuso en su momento Andrés Sanchís para que se investigue en su totalidad la querella. En el caso de que el juez estime esa petición, volvería una de las contingencias que parecía solucionada. Me gustaría saber la opinión que tienen ustedes de este movimiento y si esa tercera contingencia que puede ocurrir tendría que solucionarse también para la firma de mérito. Gracias. Bueno, vamos a ver. Voy a empezar por eso que a lo mejor lo tenía que haber comentado al principio y no lo he hecho, que son las contingencias que nosotros hemos aprobado, ¿de acuerdo? Son las que hemos aprobado, En cualquier caso, sí que es verdad una cosa que has comentado y que yo lo tenía escrito y me lo he saltado. Con este acuerdo
la Fundación ha hecho su trabajo. Ya no tenemos nada más que hacer por el valencianismo. Hemos acordado la venta, ya hemos hecho todo el trabajo. Ahora son los otros que quedan los que tienen que terminar sus acuerdos. Nosotros ya hemos terminado, que quede claro. Como alguna vez se nos ha insinuado, pues es mejor decirlo explícitamente y dejar zanjado el tema. La Fundación no puede hacer ya más. Bueno, ir a firmar cuando ellos quieran. Primera cosa. Contingencias. Las dos contingencias son bastante sencillas de entender. Nosotros lo que hemos aprobado ha sido que el acuerdo nuestro, la firma, estará condicionada a dos cosas. Primero, que se llegue a un acuerdo satisfactorio entre Bankia y Meriton. ¿Por qué? Porque entendemos que es así. Un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Ojo, si se firma es porque es satisfactorio para ambas partes. Entendemos. Y en segundo lugar, que se aprueben todas las condicionalidades, todas las cosas que han ido apareciendo, las contingencias que han ido apareciendo a lo largo de estos días, ¿no? Vamos a ser un poco más explícitos. La de New Cobalt quedaría incluido en el pacto con Bankia, porque hay que recordar que la de New Cobalt, el 50% de New Cobalt sigue siendo propiedad de Bankia, por lo tanto entendemos que eso estaría incluido en el acuerdo satisfactorio entre las dos partes. Y el resto de contingencias, las ayudas de Estado, hay garantías suficientes puestas en el contrato, no nos parece que eso sea un problema. Lo de Sanchis, honestamente, tampoco sabía que se había abierto este nuevo proceso, pero que lo estudien los juristas y a ver qué recorrido tiene, eso yo no lo sé. Y al final, no me puedo pronunciar porque me acabo de enterar, para empezar, y además no soy jurista. Y en tercer lugar, la de Porchinos, que es la que parece que está encarrilada, que está bastante bien orientada, pero está sin cerrar todavía, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros tendríamos dos bloques de contingencia. Banca New Cobalt, contingencias básicamente Porchinos. Sí, plazos. Bien, perdón. Vamos a ver, mi opinión personal, pero esto ya es una opinión personal. Cuando le hemos preguntado, nadie quiere decir plazos, pero hay una fecha límite que es el acuerdo que se firmó entre Meriton y Bankia y figura el 15 de agosto, si o el 16, no me hagáis caso, 15 y 16, y yo creo que eso se va a cerrar antes. Una de las razones que nosotros hemos arguido también para tomar este acuerdo por parte de la Fundación es que al despejar la duda de la Fundación, de alguna forma animamos a que el resto de partners, el resto de socios, el resto de personas pues también arrimen el hombro y terminen cuanto antes el acuerdo, concluyan. ¿Por qué? Porque está en juego muchas cosas. Por ejemplo, está la planificación deportiva, que hay que pensar en esos términos, ¿no? Cualquier retraso por los otros en firmar el acuerdo, lo que hace es retrasar la planificación deportiva. Te pone pegas, te pone dificultades. Hombre, lo que nos gustaría, si lo que les separa, como aparentemente sí que nos han dicho, son pequeñas cosas, pues que se llegue a un acuerdo lo antes posible. Yo estoy convencido que se va a llegar antes del 16, Aquí Aurelio, aquí Dani Meroño para Radio Sport en directo con Julio Insa. Dos preguntas rápidas. La primera, ¿por qué esas dos personas que han votado en contra, quiénes son y por qué han votado en contra? ¿Qué motivos han alegado? Y la segunda, si ha recibido alguna notificación de Bankia, algún comunicado, hablan con ellos, saben ya de la decisión que se ha tomado. Empiezo por la segunda, que es muy fácil. Últimamente no suelo recibir notificaciones salvo burofax de Bankia, no suele haber más comunicación. Burofax sí que suelo recibir alguno, Eso sí, también suelo recibir mensajes por la prensa, también. Siempre que hay una reunión nuestra importante, suelo recibir algunos mensajes por la prensa, Pero, bueno, quitando eso, no hay más comunicación, Bien, primera cosa. ¿Quiénes son? Bueno, pues la verdad es que hay confidencialidad. Ya sé que luego se sabe todo, pero públicamente decirlo no lo debo decir. Hay una persona concretamente que sí, yo le he preguntado si en el caso de que hubiera una pregunta podría comentar su situación y, bueno, pues en este caso sí que me ha dado autorización para decirlo, ¿no? Entonces, la redacción que aparecía en el articulado del texto que hay que firmar, sobre todo la traducción, porque curiosamente el inglés estaba mejor que la traducción en ese tema, curiosamente, no lo han recogido exactamente como dice el inglés. Bueno, pues esa redacción no satisfacía, pues de alguna forma, las exigencias del Ayuntamiento de Valencia. Entonces, ellos querían, de hecho, con fecha, no me hagas caso, 7 de julio o algo así, nos hizo una redacción que le gustaría que estuviera incorporado a una redacción larga,
que estuviera incorporado al acuerdo. La verdad es que no se incluyó porque era larga y porque por la otra parte no le parecía oportuno y la redacción no lo dejaba satisfecho. Entonces el hombre pues ha dicho: yo institucionalmente no me queda más remedio que votar en contra. Y eso es lo que te puedo decir. Señor Martínez, aquí Diego López para la cadena SER. Quería preguntarle, ha hablado de que la oferta de Peter Lim, no se puede comparar con la anterior, ha hablado de la quita. Me gustaría saber en qué más cuestiones no es comparable, en qué difieren ambas ofertas, tanto lo deportivo como, por ejemplo, también en la previsión de deuda que se hacía el 17 de mayo y la que se hace ahora, que era de 29... ¿En la que me has dicho el último? La previsión de deuda, que era de 29 millones a 5 años y cómo ha cambiado eso. Y, en segundo lugar, saber qué pasa si finalmente no se resuelven las contingencias y no llegan a un acuerdo Bankia y Meriton y si tampoco se resuelve la contingencia de Porchinos. A ver, yo tengo aquí el cuadro que nos ha presentado, obviamente no os lo voy a enseñar, porque además lo vais a sacar en fotos. Pero bueno, en esencia, ya sabía yo. Me dicen que ya ha salido, pues entonces ya... Bueno, es verdad. Entonces, aquí lo que ha hecho Price ha sido coger el escenario inicial de su propuesta y, a continuación, con los supuestos actuales, pues ver cómo queda el escenario financiero, ¿de acuerdo? Entonces, hay un ejercicio muy fácil de hacer, muy fácil de hacer. Os invito, como ya está publicado, a que lo hagáis. Hay dos divergencias fundamentales, en el texto. Una es que no hay quita, aparecen los 106 millones de quita que había solicitado, desaparecen. Y, por lo tanto, lo que hay es un profit sharing, que es un préstamo subordinado de 61 millones, 56 de banca y 5 de la Caixa, ¿vale? Que no es lo mismo, es deuda. Sujeta a que tú obtengas beneficios, pero es deuda, por lo tanto es computable, ¿de acuerdo? Primera divergencia. Y segunda divergencia, el préstamo. Peter Lim estaba dispuesto a hacer un préstamo participativo y, por lo tanto, capitalizable, pero eso tenía un problema, que si se capitalizaba todo, el pequeño accionista, o sea, el 30% actual quedaba reducido al 4%, al 4 y pico, tengo por aquí, 4 y pico. Entonces, nosotros le dijimos que nos parecía que eso no era una buena solución, se lo dijimos nosotros al principio de todo. Y para respetar al pequeño accionista, lo que ha hecho ha sido, en vez de dar un préstamo capitalizable, préstamo participativo, lo que ha hecho es un préstamo de accionista con un tipo de interés privilegiado, que es el 2%. Bien, automáticamente, con ese pequeño matiz, ¿qué sucede? Pues que el préstamo subordinado son recursos propios y, por lo tanto, la deuda es menor, el préstamo participativo es más deuda. Entonces, el escenario del cuadro de abajo diverge en esas dos cosas. Si vosotros cogéis 106 millones de quita y 100 de préstamo participativo, 206, ¿verdad? 206. ¿Cuánto dice aquí que se llegará al quinto año de deuda en el modelo actual? 243. 243 menos 206, 37. ¿Cuánto ponía en el escenario de arriba? 38,3. ¿Qué quiere decir eso? Que las dos divergencias son: una, la negociación con Bankia; dos, el respeto de los accionistas minoritarios. Lo que no se puede hacer es la cuadratura del círculo. Lo que no puede hacer es capitalizarlo y respetar a los minoristas, o una u otra. Y en este caso, como ya dio su palabra, Peter Lim ha optado por respetar el peso de los accionistas minoritarios, aunque el coste de todo el saneamiento lo paga él. Es bastante generoso, curiosamente, ¿no? Pero, en fin, y luego las contingencias, la segunda pregunta. ¿Qué pasaba si no se llegaba a un acuerdo? Sí, vamos a ver, en principio, vamos a ver, lo de Newcobalt es un riesgo que está prácticamente concretado en cuantías por los abogados, es asumible, no pasa nada. La contingencia de la ayuda de Estado también está bastante cuantificado y hay una partida que va a hacer frente a las hipotéticas demandas que pudieran derivarse de la Unión Europea. Por lo tanto, tampoco es, en principio, grave. La de Andrés Sanchís, no sé con los nuevos condicionantes qué puede suceder, pero aparentemente no da la sensación de que eso comporte un grave quebranto económico. Tampoco, por lo tanto, es relevante.
y la única que queda con entidad suficiente es terminar de cerrar el tema de Porchinos. Aparentemente, las entidades financieras, que son las que tienen en este momento la mayor parte de la deuda y las posibles capacidades de ejecución, están alineadas con llegar a un acuerdo. Y, bueno, pues yo calculo que la administradora judicial llega el 8 de agosto, y yo calculo que el 8 es viernes, el 11, el 12, el 13 se cerrará el acuerdo de Porchinos, por lo menos con la información que tenemos hasta ahora. Solucionar quiere decir firmado ya, ¿de acuerdo? Si no se llegaran a solucionar las contingencias, obviamente la aprobación condicionada a esa solución pues se cae, habrá que tener otro patronato y habrá que ver también si Peter Lim sigue o no sigue adelante con el nuevo escenario de no solución de contingencias. Mi opinión es que esta probabilidad es remota, pero bueno, como aquí si algo puede suceder mal acaba sucediendo, pues entonces vamos a trabajar con ese escenario, también. Hola Aurelio, soy Carlos de Superdeporte. Me gustaría saber el contenido de la cláusula que ha habido que cambiar para que los patronos que representan a la Generalitat terminen votando a favor. Sí, es muy bien. Es una cláusula que estaba en las ayudas de Estado, en el tema de las ayudas de Estado, en la que de alguna forma se solicitaba que en el caso de que hubiera una sentencia negativa y hubiera que pagar, pues el Gobierno, Bankia, etcétera, etcétera, se hicieran responsables de las multas que se podrían derivar de eso. Obviamente, firmar eso no tenía sentido. Los propios de Meriton han dicho que ellos ya dijeron que eso no se podría firmar, lo han dicho ellos mismos. Y entonces lo que ha sido suprimir ese apartado de que el Gobierno, en caso de sentencia negativa o de multa por parte de la Unión Europea, de alguna forma restituiría a Bankia, a Meriton, a la Fundación, a quien sea de esas cantidades, ¿no? Eso es que se ha eliminado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? No preguntéis mucho que estamos sin comer. Aurelio, Héctor Gómez de Plaza Deportiva. Yo tengo dos preguntas. Una, no sé si ha habido algún momento durante la mañana donde la habéis tenido por la votación porque no salir adelante. Y la otra, has dicho que los representantes de Meriton han hablado de que ya han cedido a André y a Rodrigo, y me ha parecido entender que seguirán por esa línea. O sea, ¿han hablado algo así? Te lo pregunto, me ha parecido entender eso. Vamos a ver, temer por la votación. A mí lo que me hubiera gustado es que hubiera habido unanimidad. ¿Por qué? Primero porque yo creo que da fortaleza al acuerdo y a la Fundación en sus decisiones. En segundo lugar, porque las divergencias que podíamos tener no eran tan grandes, pienso yo, ojo, yo soy respetuoso con las otras partes y punto, pero yo creo que no eran tan grandes como para haber votado en contra. Y yo creo que en un momento tan importante para el Valencia, para la Fundación también, pero sobre todo para el Valencia, es bueno dar sensación de que todos apoyamos en la misma dirección y tal, ¿no? Las personas que lo han hecho después han estado comentando que no están en contra de la gestión, ni del acuerdo, ni de Valencia, sino que eran motivos, diversos. Lo voy a dejar así, ¿no? Pero la verdad es que nunca temí por que el resultado fuera negativo, lo digo con franqueza. Lo que pasa es que para mí un resultado negativo es que hubiera habido, pues muchas personas, aunque hubiera salido el acuerdo salía con 13, pero 4, 5, 6 personas que hubieran votado negativo, pues hubiera sido, para mí, personalmente, hubiera sido una decisión o un acuerdo tomado en la Fundación, desde mi perspectiva, no satisfactorio. De hecho, 2 ya me parecen un montón para que dices o sea que... Pero bueno, hay que ser respetuosos, ¿no? Y luego, lo del seguir por esta línea. Yo no lo he dicho, lo ha dicho de alguna manera indirecta de que el Peter Lim va a seguir apoyando. Va a seguir apoyando con independencia de que se retrasen los acuerdos. Lo ha dicho expresamente. Con lo cual, saca conclusiones. O sea que solamente
Bueno, Peter Lim tiene muchas formas de ayudar al Valencia, ¿no? Una es ayudando a resolver los problemas jurídicos, bla, 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 y una segunda línea es trayendo jugadores cedidos en préstamo y después ya regularizaremos la situación, ¿eh? Entonces, si solamente hay estas dos formas, pues solamente puedo imaginarme dos formas que nos va a ayudar. Y a lo mejor yo, como aficionado, en este momento ya de a pie, pues me inclino más por la segunda. A mí me gusta más la segunda, ¿no? Buenas, Aurelio. Paco Polit, de Gestión Radio Valencia. Quería preguntar dos cosas. La primera, evidentemente, estamos todos a la espera de lo que tiene que ocurrir con el acuerdo entre Meriton y Bankia. Quería preguntar qué escenario se plantea remoto, como has dicho hace un instante, remotísimo, si la carta de intenciones firmada el 6 de junio no sea refrendado o ratificado con un acuerdo ya firmado entre las partes el día 16 de agosto, al día siguiente. ¿Qué pasos se llevarían a cabo? Esa es una pregunta. Y la otra, y esta ya es más de índole personal, ¿qué valoración haces, ahora que has dimitido condicionalmente, qué valoración haces de estos 14 meses al frente de la Fundación? ¿Han sido meses o años? Perdón. No me ha parecido bien entenderte. Bueno, vamos a ver. Respecto al acuerdo, la verdad es que yo creo, y que la Fundación todos compartimos, es muy difícil pensar en un escenario de ruptura. Lo digo con sinceridad. ¿Por qué? Porque, bueno, no voy a hablar como Aurelio Martínez, me voy a referir a las palabras que hizo el propio presidente de Bankia, Goy Gonzarri, cuando dijo que este era un excelente acuerdo para Bankia, o no sé en qué orden, un buenísimo acuerdo para la Fundación y un maravilloso acuerdo para Valencia. Me sorprendería que un acuerdo que ha recibido tantas bendiciones al final descarrilase porque la fecha del estadio es, yo qué sé, el 17 o el 18. No sé si me explico. Porque si ese de verdad es el problema, es para echarse a llorar, ¿no? entre nosotros, ¿no? Pero, en fin, espero que no sea eso, que haya alguna otra cosa más. Por lo tanto, no es un escenario factible pensar que va a descarrilar por las divergencias que aparecen. Digo que aparecen, porque yo la verdad es que no las sé directamente. Si hubiera, de hecho, una situación negativa y el proceso no llegase a un buen acuerdo, realmente el Valencia tiene pocas soluciones. Probablemente estaríamos abocados a un 5 bis y a un concurso de acreedores y algo por el estilo, porque hay que recordar dos hitos que son claves, que el 17 vence el Stand Still, que es el préstamo que nos concedió Bankia, y el 26 vencen 44 millones con los intereses incluidos que tiene que pagar la Fundación. O sea, el mes de agosto viene cargadito de noticias financieras, ¿eh? Entonces no me veo que no se llegue a un acuerdo, lo digo con toda franqueza. Yo creo que es echarse piedras al tejado de todos los participantes, lo digo con franqueza, ¿eh? La valoración. Pues lo dije el otro día cuando intervine. La verdad es que, como todo en esta vida, es una satisfacción haber podido pelear y además de verdad. Al fin y al cabo, conforme te vas haciendo mayor y ya no aspiras a grandes cosas, lo que quieres es echar una mano, ¿no? Esto nos pasa a todos, ya conforme te vas haciendo mayor quieres echar una mano sobre todo a las cosas que quieres y aprecias, ¿no? Entonces, esa es la parte positiva. Luego mucha gente, no os podéis imaginar cuántos, pues que te escriben, te mandan un mensaje y tal y que cual. Bueno, parte negativa, pues como todo en la vida, todo tiene negativo. Pues le he dedicado muchísimo más tiempo del que hubiera querido. La verdad es que ha sido un proceso de avance muy lento, muy lento. Cosas que parecían obvias costaban siglos mover, siglos. Tiene costes también personales, en el sentido que mucha gente no ha entendido el proceso. Hoy, sin ir más lejos, viniendo aquí y basándose en informaciones falsas que han aparecido ayer y hoy en los medios de comunicación, te insultaban diciendo que eras mentiroso y que dijeras la verdad y cosas por el estilo cuando vas por la calle. Eso, si es cierto, te da rabia, si es falso, te indigna. Entonces, pues eso es así, ¿qué le vamos a hacer? Y si no, pues no haber aceptado. Bueno, de hecho no acepté, pero en fin, vale. Bueno, no sé cómo acepté, para qué voy a negar. Pero bueno, vale, eso es un poco la valoración. Como todo, pues tiene tus cosas buenas y tus cosas malas. Pero sí que es verdad que ha sido un orgullo defender esto. Sí, Ha habido momentos tensos, la verdad es que entre Amadeo y yo nos hemos llorado muchas veces cuando estábamos los dos desesperados, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que ha habido.
Acabas tú. Hola, buenas tardes, Aurelio. Buenas tardes. Ignacio, de Diario de Mestalla. La negociación entre la Fundación y Meriton siempre ha estado un poco condicionada a lo que hiciera Meriton con Bankia. De hecho, ha ido cambiando. No acabo de entender cómo puede ser que la Fundación cierre el acuerdo con Meriton estando abierto el otro tema. No puede ser que se sigan cambiando condiciones. Hay 7 razones fundamentales por las que nosotros hemos aprobado condicionadamente este acuerdo, 7. La primera es porque, como fundación, no sé si me los voy a decir todos en orden, pero me da igual. Y si me dejo alguno, pues el séptimo voy a buscar por ahí, que lo tengo por ahí escrito. La primera razón fundamental es que el 26 de agosto nosotros tenemos un compromiso de devolver 44 millones. Con intereses, como he dicho, ¿vale? Dinero que no tiene la Fundación y que por lo tanto no puede cumplir. Entonces, lo que me parecía irresponsable, dado que agosto es muy complicado, son fechas muy complicadas para reunir el patronato, es, teniendo en la mano una aprobación, aunque fuera condicionada, no hacerlo. ¿Por qué? Porque es una manera de decirle a Bankia, mire usted, yo he hecho mi venta condicionada, ya no puedo hacer más, yo no tengo dinero para pagarle, entiéndame. Es la mejor solución. Si usted soluciona los problemas con Meriton pronto, recibirá los 44 millones. Si no, yo no puedo hacer más porque no tengo dinero. ¿De acuerdo? La segunda razón es porque facilitábamos la planificación deportiva del Valencia. Muchos de los programas y de los problemas que está teniendo, pues es porque hasta que no esté Meriton y por lo tanto el respaldo financiero que Peter Lim aporta, pues los clubes dicen, ¿tú quieres algo? Al contado. Y si no, pues se siente. ¿Entiendes? La segunda era porque era bueno cerrar el acuerdo. La tercera, cerrar el acuerdo. Nosotros, cada vez que estabas negociando con Peter Lim, aparecía una contingencia y te lo cambiaban. No sé si me explico, ¿no? Porque es lógico, el otro también reacciona ante cualquier cosa de estas. Entonces, era bueno coger y decir, hasta aquí, este acuerdo, por favor, ya no cambiemos más, aprobado. La cuarta era animar a los restantes negociadores para que que hagan sus deberes. Nosotros ya hemos hecho nuestros deberes, ahora que los otros los hagan, porque nosotros ya lo hemos terminado. Una quinta razón era necesario cerrar el acuerdo. Había una situación social compleja con deformaciones de la realidad, falseamientos, ¿entiendes? Y yo creo que era bueno cerrarlo y decir, mira, nosotros ya está vendido. A partir de eso, los nostálgicos que aspiraban a que no se realizara la venta, los que aspiraban a ver si descarrilaba el proceso y Peter Lim se cansaba y se iba, ¿saben lo que les digo? Es que ya no tienen solución. Ahora, si quieren algo del Valencia, tendrán que negociar con Peter Lim, que es el propietario. Y eso es muy bueno, porque eso va a reposicionar a muchas personas. Y con eso ya no digo más. Y, hombre, claro, esto es evidente. Y otro elemento muy importante es tranquilizar a la afición. Porque, claro, vosotros lo percibís, pero nosotros más. La cantidad de gente, pero bueno, termináis, ¿qué pasa? Esto es una historia interminable. ¿De verdad que Peter Lim va a venir? Seguro que no es un blues, seguro que no se va, seguro que... ¿Qué queréis que os diga? ¿Entiendes? Lo recibís y lo percibís igual que yo. Y esto era una forma de cerrar todo este círculo. Y me queda una séptima razón que no me acuerdo de ella, pero me da igual. Pregunta de despiste mío por aquí, perdón. Sí, aquí detrás, Aurelio, buenas tardes. Sí, perdona. Es una situación compleja, una operación de la que se habla de muchas cifras, de muchas cantidades. Por sintetizar un poco, ¿se podría decir lo que es el montante de la operación de Peter Lim, la operación, en lo económico se refiere, lo que aporta al Valencia? Gracias. Vamos a ver. ¿Qué es lo que aporta? Es que hay aquí aportaciones directas, indirectas y asunción de responsabilidades con garantías. Que, ojo, que eso también funciona, a ver si nos aclaramos, ¿no? La operación con la Fundación son 100, eso está igual que estaba, punto. ¿De acuerdo? Además, pone 100 millones como préstamo de socio. Ya tienes 200, que los pone tal cual, pam, pam.
a su vez cede jugadores que luego serán capitalizables según el contexto y el escenario. En este momento pues llevaremos 35-40, no sé qué valoración habrá, pero si viene alguno más, pues 60, 65, depende de la calidad del que venga, 70, que los aporta. Porque quiero recordar que si vienen aquí, no vienen porque quieren hacer un favor al Valencia y a Peter Lim, sino porque los ha comprado él previamente. Los ha comprado y le ha costado dinero. Y si vienen es porque aporta ese dinero en especie. A ver si nos aclaramos. Lo siento llamar a un jugador especie, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, los aporta también. Valóralo tú mismo. 50, 60, 70, depende de los que vengan. Y aparte, todas las garantías que va ofreciendo, pues para terminar, o todos los compromisos que va a asumir con Bankia, etcétera, etcétera. Porque es verdad que el primer garante es el propio club, pero si él es el accionista mayoritario, al final, ¿quién responde de pagarle a Bankia? ¿A quién le van a exigir garantías en caso de impago? ¿Al Valencia? También, pero a Peter Lim también. Por lo tanto, está asumiendo todos los compromisos de deuda que tiene el Valencia. Que no está mal, ¿eh? O sea, que está asumiendo cantidades considerables. Los que dicen que solamente aporta por cheque telegráfico y en email 20 millones, pues honestamente no lo entiendo. Porque de entrada los dos jugadores que ha cedido ya valen más y no van por email, sino que vienen físicamente con su maleta. Su maleta y el equipaje, obviamente, también, ¿entiendes, no? Entonces, no sé, no lo entiendo muy bien a qué se quiere referir, pero en fin, a lo mejor con una explicación más vis a vis podríamos entendernos. Gracias, Salvo.